Muy bien, pues vamos a dar continuidad hacia el tema de aturdimiento. ¿Cuáles son sus nombres? Para ver si recuerdo alguno. Sí. Ma- Mariel, Mariel, Marian y Fernanda. Y es que creo que nos tocó compartir en pandemia, ¿no? Celsin, sí recuerdo el nombre. Sí recuerdo. Bueno, este, como habíamos revisado anteriormente, pues bueno, los animales tienen que ir pasando por una serie de eventos hasta que finalmente llegan al proceso de aturdimiento. Entonces, en cada uno de esos eventos existen diferentes recomendaciones que podríamos aplicar. Estas recomendaciones pues están orientadas hacia mantener el bienestar y sobre todo preservar el producto, ¿no? Son como algunos de los aspectos más relevantes. Muy bien, cuando los animales llegan específicamente hacia el área de aturdimiento, pues es importante recordar o revisar que existen diferentes métodos para aturdir a los animales de forma eficiente. Estos métodos se pueden dividir en tres principales grupos. Se encuentran los métodos de aturdimiento mecánicos, los de aturdimiento eléctrico y los de aturdimiento con gases. Dentro de los de en cada uno de ellos existe otra subclasificación que serían los métodos irreversibles y los métodos reversibles. En el caso del aturdimiento mecánico, bueno, aquí podríamos considerar dos aspectos importantes o dos tipos importantes, los de aturdimiento mecánico de acción penetrante y los de aturdimiento mecánico de acción no penetrante. Entonces, ¿qué con respecto al otro? Bueno, generalmente cuando aplicamos un aturdimiento de acción penetrante, este puede causar de forma irreversible daño físico a nivel, o daño a nivel local en diferentes estructuras cerebrales en comparación con los otros de acción no penetrante. Por ejemplo, darle un golpe en la cabeza al animal, como lo menciona la norma para los conejos, también es un ejemplo de acción no penetrante. Es un golpe que se da a nivel de la cabeza de generar alteración de diferentes estructuras. Luego tenemos el aturdimiento eléctrico, que este puede ser aplicado en cabeza o en cabeza y cuerpo. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Bueno, que el aturdimiento aplicado solo en cabeza es un aturdimiento reversible y el aturdimiento aplicado en cabeza y cuerpo es irreversible. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros pasamos corriente eléctrica en la cabeza del animal, generamos despolarización de las neuronas, hiperpolarización y liberación de diferentes neurotransmisores. Pero cuando nosotros aplicamos un electrodo seguido de esta aplicación en cabeza, generamos fibrilación cardíaca. Por lo tanto, el animal pues muere. En el aturdimiento por gases es el CO2. Este se considera reversible si se aplica durante 45 segundos. Más bien, el tiempo de inducción recomendado es de 45 segundos. Si el tiempo se excede por arriba de esos 45 segundos, es decir, tiene más allá de los 90 segundos, se convierte en irreversible porque el animal muere. Condiciones de hipoxia, de isquemia y muchos otros efectos consecuentes a este proceso. Si ven, entonces, de los tres grupos tenemos diferentes ejemplos y en cada uno de ellos tenemos tanto reversibles como irreversibles. Muy bien, el aturdimiento en general y poniéndolo en el medio más reductivo posible, es importante saber que a nivel cerebral existen diferentes estructuras que nos permiten procesar toda la información que proviene tanto del exterior como del interior. Ustedes saben que existen mecanorreceptores, varoreceptores, termorreceptores, nociceptores, en fin, una gran cantidad de receptores que se encargan de la transducción de los estímulos externos en impulsos nerviosos. Entonces, si todas estas estructuras se encargan de pasar toda esa información hacia las estructuras de tercer nivel o las estructuras somatosensoriales, ¿qué pasaría entonces si nosotros alteramos por cualquiera de estos métodos esa capacidad para poder transmitir toda esa información? Bueno, pues tendríamos un animal inconsciente. Entonces, en otras palabras, un animal inconsciente, cerebro incapaz de procesar toda la información sensorial, por lo tanto será un animal insensible. ¿Sale? Entonces, entendiendo que la sensibilidad se da porque el cerebro tiene la capacidad de poder percibir todos los sensoriales. Ahora bien,
Lo que más nos preocupa durante el proceso de aturdimiento son dos efectos que pueden causar estrés. El primero de ellos es el miedo de que el animal esté en un ambiente que pues le generen muchos estímulos causantes de estrés, causándole miedo. Por otro lado, el posible dolor que pueda presentar el animal si es que no se aturde. Recuerden que a nivel de los vasos, de la piel, de diferentes tejidos, existen nociceptores. Entonces, estos o la nocicepción es fundamental para la percepción del dolor. No así el hecho de que los nociceptores estén presentes, eso no quiere decir necesariamente que vaya a causar dolor. ¿Por qué? Porque el dolor tiene dos componentes, un componente fisiológico y el otro componente subjetivo. Entonces, cuando se integra toda la información es cuando se da la emoción o la percepción del dolor. En este caso, los nociceptores allí estarán. Lo que nosotros haremos es que el cerebro tenga incapacidad de integrar esos estímulos y que el animal no sienta. Muy bien, en el aturdimiento mecánico, pues lo que se haga a un solo disparo, es decir, una vez que esté el animal, si le damos un disparo, que se haga de la forma más rápida y eficiente. Eso es lo que buscamos, que sea lo más rápido. ¿Por qué? Porque recordemos evitar es miedo, y si el animal se mantiene por más tiempo dentro del cajón, genera más miedo. Si hacemos el aturdimiento de forma incorrecta, entonces estaríamos generando pues un problema en cuanto a, o sea, estaremos generándole más dolor al animal. Por eso se sugiere hacerlo de forma rápida y de forma inmediata. Entonces, el aturdimiento mecánico tiene dos componentes principales. El primero de ellos es que, si lo revisamos así de forma general, ¿qué es lo que pasa? Vemos que existe, por un lado, que el impacto que genera la pistola de perno cautivo, esta genera un proceso de aceleración intracraneana que provoca como un estado de intracraneana, el cerebro se mueve al interior de la cavidad craneana y eso induce la salida de potasio. La salida de potasio está relacionada con un proceso de despolarización. Entonces el cerebro se despolariza, ahí se genera la liberación de neurotransmisores, principalmente neurotransmisores excitatorios, como glutamato y aspartato y algunos otros. Entonces, cuando existe la liberación masiva de estos neurotransmisores, de igual forma existe incapacidad de las neuronas comunicarse de forma correcta. Eso digamos que sería lo que observaríamos en un aturdimiento de acción no penetrante, o sea, solo este proceso de concusión, un estado de conmoción cerebral. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el animal o cuando se aturde con una pistola de perno cautivo? O sea, no solo pasa esto que ya comentábamos, sino que además el paso de la pistola genera daño físico. En primer lugar, hay fragmentación del cráneo. Esta fragmentación del cráneo genera y además de otros vasos. ¿Por qué? Porque los residuos del cráneo que se rompe llegan directamente a las estructuras pues un poco más profundas, generalmente a nivel de cerebro medio. Entonces, esto genera hemorragia, alteración en el aporte de nutrientes, alteración en el oxígeno y, en fin, genera un desajuste otra vez en la comunicación normal de las neuronas. Entonces, el aturdimiento está sustentado precisamente por ello, porque existe daño físico por un lado y por otro lado existe el estado de conmoción cerebral. Ahora, hay que tener cuidado porque podríamos pensar, bueno, si aturdimos al animal de forma irreversible, pues no importa cuánto tiempo nos tardemos en desangrar. ¿Por qué? Porque el animal pues ya no va a recuperar al 100% su capacidad sensorial. Sin embargo, se ha demostrado que si bien el animal queda aturdido, el corazón puede latir entre 8 y 10 minutos después de aplicar el aturdimiento, lo cual quiere decir que puede existir un regreso del flujo sanguíneo a nivel cerebral, generando que ese animal se mantenga consciente. Si bien ya no recupera la totalidad de su capacidad sensorial, sí es un animal que puede percibir algunos otros estímulos, como por ejemplo el dolor. Entonces, nosotros debemos pensar en desangrar al animal lo más rápido posible. ¿Qué es lo que nos dice la norma 033? No más de 60 segundos. Ese es el límite máximo que tenemos en los aturdimientos irreversibles, perdón. En los aturdimientos reversibles debe ser alrededor de entre 30 a 35 segundos aproximadamente. ¿Por qué? Porque en un aturdimiento reversible el animal, después de que viene la fase tónica seguida de la fase clónica, viene la fase de recuperación. Y en la fase de recuperación es donde el animal
puede estar sensible totalmente. Y un animal sensible dentro del área de desangrado, pues es incorrecto, o sea, no se permite. ¿Qué tipo de pistola se utiliza para el aturdimiento mecánico? Estas dos son las más comunes. Tenemos una pistola de acción no penetrante, como ustedes pueden observar acá. Tenemos que el perno es más grueso. Esto evita que haya rotura del hueso frontal, entonces solo genera el golpe de manera automatizada. Luego tenemos este, que sí es de acción penetrante. Aquí tenemos el perno, es más delgado y por consecuencia genera rotura del cráneo, entonces genera pues más lesiones. Estos son accionados de forma neumática, estos que ven arriba, y estos que están aquí abajo son manuales, excepto este. Manuales, se coloca una bala, la bala no es que salga disparada, sino que la energía de la bala genera que haya expulsión del perno, ocasionando el mismo efecto. Sí, pero aquí, en este caso, pues depende, ¿no? Este es manual. Generalmente las empresas tienen dos. Tienen uno que es para aturdir, que está fijo, pero si por alguna razón existe fallas en el proceso de aturdimiento, utilizan el otro, el secundario, porque a veces por la posición del animal o por la forma en la que se encuentra, no es posible utilizar nuevamente esta pistola, entonces se opta por alguna otra. Como en este caso, el método de puntilla, que consiste en insertar un cuchillo de doble filo a nivel de las vértebras, generando sección de la médula. Entonces, es un método de sujeción, pero para nada es un método de aturdimiento, porque lo único que estamos haciendo es quitándole la capacidad al animal para percibir o mantener su postura, para percibir estímulos que provienen a nivel periférico, pero lo estamos dejando totalmente consciente. Ahora, esto es si la médula se secciona por completo, pero si se seccionan algunas regiones y no toda, entonces ahí pues existe esa posibilidad de que se comunique, ¿no? De forma directa. Bien, existen diferentes efectos diferentes problemas a la hora de aplicar el aturdimiento. Este es un estudio reciente que se publicó, creo que en Inglaterra, y aquí lo que se observa es cuando los disparos se aplican de manera subóptima. Si nosotros recordamos, existe la corteza prefrontal, tenemos, por ejemplo, cortezas somatosensoriales, los hemisferios, tenemos el tronco cerebral, todos estos están involucrados, el tálamo, perdón, todos estos están involucrados en la percepción de los estímulos externos. Entonces, miren, aquí si la pistola se coloca de manera incorrecta, pues vean que el cerebro prácticamente está intacto. O sea, se generan algunas pequeñas lesiones, pero eso no quiere decir que el animal esté inconsciente, porque el cerebro aún se ve sin ninguna alteración. O vean este otro, pasó el perno, pero pues pasó por otro lado, o sea, no se generó alteración. Lo que buscamos es que el perno atraviese más o menos a este nivel y que llegue a nivel de cerebro medio. Entonces, cuando pasa la energía, se genera el estado de aceleración intracraneana, generando imposibilidad de que las neuronas se comuniquen de manera correcta. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tendríamos que esperar o observar. Aquí es otro ejemplo, vean, tenemos múltiples disparos aquí en este animal. Se supone que la norma o la recomendación general es que cuando el primer disparo sea ineficiente, no debemos volverlo a aplicar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ahí fue ineficiente. Entonces hay que recorrernos algunos centímetros hacia arriba, hacia abajo, tratando de encontrar el sitio óptimo para aplicar el aturdimiento. En el caso de los bovinos Gusserat, la norma establece que se debe aplicar en la posición occipital. Aquí en la posición occipital lo que nosotros tendríamos que identificar es la protuberancia intercornual, específicamente en el ligamento de la nuca, con una dirección hacia la base de la lengua, hacia la base de la laringe, y ahí es donde se tendría que aplicar el disparo. Como ven, atravesamos cerebelo, llegamos a cerebro medio, y vean, aquí tenemos un residuo de cráneo, del cráneo, del hueso. Entonces, esto es lo que generaría más daño físico, y desde luego la despolarización e imposibilidad de comunicación de las neuronas. Eso es lo que nos interesa y eso es lo que buscamos.
Pero, como les decía, aquí la normatividad pues establece que, ahorita lo vamos a ver, creo que por ahí vienen las diapositivas, de que dependiendo del fenotipo del animal, el aturdimiento se puede aplicar de manera diferente. Miren, si nosotros, o un riesgo que existe y el hecho del por qué el aturdimiento en la posición occipital esté prohibido, no en México, sino en diferentes regiones de Europa, eh, es por esto, porque existe este riesgo. O sea, vean, el cerebro está acá y esto es lo que nos interesa alterar, pero si se coloca muy hacia atrás, se puede generar sección de la médula. O sea que prácticamente estaríamos aplicando el método que está, pero con un equipo muy sofisticado, ¿no? Con una presión y con una calibración específica. Entonces, es importante la ubicación. Ahora, el hecho de que el animal esté en un cajón donde tenga la posibilidad de moverse y todo, eso también es algo que aumenta el riesgo de que se tenga un fallo. La pistola generalmente se debe calibrar a 180, 210 libras de presión aproximadamente. Claro, todo esto depende del equipo que se esté utilizando y dependiendo de las recomendaciones de los fabricantes. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que nos dice la norma? A ningún animal se le debe dar muerte por métodos no autorizados. El personal debe estar capacitado en la aplicación de cualquier importante. El tiempo en el aturdimiento, entre el aturdimiento y el desangrado, como lo menciona acá, no debe ser más allá de los 60 segundos. O sea, no debemos pasarnos más de los 60. ¿Por qué? Porque más allá de los 60 segundos, les decía, ya existe el riesgo de que el animal recupere algunas, pues recupere parte de la sensibilidad, ¿no? Entonces, por esa razón, no debemos tardarnos tanto. La matanza de emergencia, la eutanasia, la matanza zoosanitaria y todo lo demás se debe realizar conforme a lo establecido en la norma. Si ustedes revisan la norma, viene información para muchas especies. Si quieren nutria, una ballena, un cocodrilo, todo eso lo menciona la norma. Pero en este caso nos enfocaremos pues solo a lo que menciona en el caso de animales de abasto. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Debemos trazar una línea vaya del borde posterior del ojo perdón, del párpado superior hacia el borde posterior del cuerno opuesto y viceversa. En donde se crucen estas líneas imaginarias es donde debemos realizar el disparo. Para el caso esto principalmente para ganado de tipo europeo. Entonces también se requiere de habilidad de los trabajadores para identificar qué tipo de animales o qué características fenotípicas se estarán presentando y con base en ello determinar pues cómo se puede realizar el aturdimiento. Ahora, ¿qué es lo que hacen a nivel práctico para evitar estarles recordando que el personal o que el personal tenga que memorizar todo esto? Se imprimen estos dibujos y se colocan justo en el área de aturdimiento. Entonces el personal ve al animal y dice, ah, este se parece a este. Entonces ya sabe dónde tiene que aplicar el disparo y con eso se aumenta la eficiencia. Ahora, si estamos hablando de terneros, los terneros se deben aplicar o el disparo se debe aplicar alrededor de 2 centímetros por debajo del cruce de las líneas imaginarias. Ese es el sitio ideal en el que se debe aplicar el aturdimiento. Ahora, el hecho de que haya una aplicación subóptima no quiere decir que todo esté mal. O sea, si nosotros nos enfocamos a hacer inspección veterinaria y empezamos a revisar las cabezas y resulta que en todas existe como, no sé, 2 centímetros por arriba, por debajo y todo ello, pues no podremos decir al 100% que todo se está haciendo mal. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar que el animal esté realmente insensibilizado. Entonces, eso no se hace dependiendo de la posición del disparo. Con esto quiero decir que mueva 1 centímetro, 2 centímetros por arriba, por abajo, hacia un lado o hacia el otro, pues no está del todo mal. Hay que evaluar al animal y si el animal está manifestando signos de sensibilidad, entonces sí, hay que regresar y hacer correcciones a partir de lo observado. Pero no nos quedemos solo con la idea de que en esa posición es el sitio ideal, porque podríamos caer en el error de decir que todo está mal porque está movido un poco o hacia un lado o hacia el otro. Bien, aquí vemos, dependiendo de otro tipo de fenotipos, encontramos a estos de raza Brahman, que también se aplica en la posición frontal. En el caso del ganado Gir, se puede aplicar más o menos en esta posición. Algunos autores, no lo dice la norma, algunos autores refieren que son entre 8
o 9 centímetros por arriba del cruce de las líneas imaginarias. Entonces, acá como tenemos un hueso occipital un poco más desarrollado y un hueso frontal de igual forma, la opción más adecuada sería en esta posición. También se puede aplicar de esa forma a las cabras o a los borregos, más o menos, ¿no? Aquí también en los Nelore, en los Indo-Brasil, también se aplica de forma frontal, pero vean, en el caso de los bovinos de raza Guserat o con un fenotipo Guserat, que tienen cuernos prominentes, se podría aplicar en la posición occipital, lo mismo que para los borregos y para las cabras con cuernos. Posición occipital. Siempre, siempre, como les mencionaba, con una dirección hacia la base de la lengua o hacia la laringe, porque si la posicionamos de manera incorrecta podemos generar sección de la médula espinal o bien alteración de, pues no una alteración baja de las estructuras involucradas en la percepción o en la sensibilidad, ¿no? Bien, para el caso de los caballos también se aplica, de los équidos en general, que aplica a caballos, burros y mulas, se aplica en la posición frontal 2 centímetros por arriba del cruce de las líneas imaginarias. Esto es similar a lo que utilizaríamos o consideraríamos para la aplicación del perno cautivo de acción no penetrante para bovinos, 2 arriba del cruce de las líneas imaginarias. Aquí vemos la recomendación para ovinos y caprinos. Esta se hace considerando el borde posterior de la oreja y donde se crucen las líneas, ahí tendríamos que hacer el disparo. Lo que les había mencionado, para el caso de los borregos o ovinos, caprinos y cérvidos, también podríamos considerar la parte posterior, que es considerada como la parte de la corona. ¿Sí? También se podría aplicar similar a lo que mencionábamos en el ganado gir. Aquí. Aquí. Ajá. Similar a lo que encontraríamos en el ganado gir. ¿Vale? Entonces, pues la norma nos da varias recomendaciones. Lo que sí he visto es que pues no hay una recomendación así específica, o sea, solo pone las imágenes, pero no hay una recomendación, ¿no? Como ven acá, esta de acá, del Indo-Brasil, aunque es en la posición frontal, pues no se sabe si son 2 centímetros arriba, por debajo, o sea, se ve que es más arriba de donde se cruzan las líneas imaginarias, si vamos hacia otro, pero no te dice específicamente dónde, y eso creo que es algo que le falta a la norma. Bien, para el caso de los animales, vean, en ovinos es la misma recomendación, ovinos caprinos en la posición frontal o en la posición de la corona. Para el caso de ovinos y caprinos con cuernos, vean, en la posición occipital, como les mencionaba, siempre y cuando, bueno, hay que tener pues habilidad para evitar que haya sección de la médula, ¿no? Si no estaríamos generando el método de puntilla. Entonces, digamos que estas serían las recomendaciones. Ahora, con respecto al aturdimiento eléctrico, nosotros sabemos que los animales o las neuronas en general, pues tienen una comunicación eléctrica normal. Esta comunicación eléctrica, pues ocurre de manera normal. Hay despolarización, liberación de neurotransmisores, transmisión del impulso, en fin, todo esto sucede. Sin embargo, el aturdimiento está sustentado que cuando nosotros aportamos energía eléctrica externa, esto generaría una alteración de las neuronas. Esta alteración de las neuronas se puede generar por la forma más común es con el uso de este tipo de pinzas. Las pinzas tienen una especie de dientes atraumáticos, no sé si se alcance a ver en esta imagen, pero se alcanzan a ver unos pequeños dientecillos que se sujetan en la cabeza del animal, se pasa la corriente eléctrica y entonces ocurre un proceso de hiperpolarización, despolarización e hiperpolarización de las membranas. Este proceso genera o induce esto que se conoce como un ataque epiléptico. El ataque epiléptico genera que diferentes estructuras como el tálamo, la corteza y el tronco cerebral, pues otra vez, no se puedan comunicar de manera correcta y eficiente, ocasionando un estado de inconsciencia. Este estado de inconsciencia, pues posteriormente podría estar integrado por 2 etapas. También ocurre para el aturdimiento eléctrico. Después de la aplicación del aturdimiento, existen 2 etapas. La primera de ellas se conoce como fase tónica
y la segunda como fase clónica. Entonces, cuando existe este ataque epiléptico, se induce una fase tónica. ¿Cuál es la característica? Que los animales mantienen los miembros extendidos, los miembros delanteros extendidos y los miembros posteriores flexionados y pegados hacia la pared abdominal. Entonces, con eso los animales se mantienen en un estado de tetania o se presentan tremores. Esta etapa dura alrededor de entre 15 y 20 segundos aproximadamente y después viene una fase clónica. La fase clónica se relaciona con movimientos de pataleo, movimientos ¿no? Movimientos involuntarios. Entonces, por eso también se dice que cuando nosotros queremos determinar la eficiencia de un método de aturdimiento, pues no debemos fijarnos en el cuerpo, hay que enfocarnos en la cabeza. ¿Por qué? Porque si el animal patalea, eso no quiere decir que esté sensible, probablemente sea un aturdimiento eficiente. Por eso debemos enfocarnos específicamente en la cabeza. Bueno, en el caso del aturdimiento eléctrico, cuando ocurren todos estos procesos, pues se aumenta la oxígeno. ¿Por qué? Porque hay un metabolismo muy elevado. Entonces, o sea, la energía eléctrica también genera despolarización y eso genera a su vez la liberación de algunas hormonas como adrenalina, por ejemplo. La adrenalina participa en la glucogenólisis y en la glucólisis posteriormente. Entonces, si la glucogenólisis genera liberación excesiva de glucosa, la glucogenólisis generaría una liberación excesiva de piruvato. Ese piruvato, o sea, llega el momento en el que las células se saturan, ese piruvato ya no se puede dirigir hacia otras rutas y entonces se genera un proceso o sea, la respiración aerobia no se puede completar, pero como tenemos mucho ácido pirúvico, tiene que pasar por la vía anaerobia, generando ácido láctico. Entonces, uno de los riesgos que se asocian al aturdimiento eléctrico es esto, que se pueden aumentar los defectos en la carne PSE, que es la carne pálida, suave y exudativa, que se caracteriza ¿por qué? Porque hay un descenso rápido y abrupto del pH. Luego tenemos que también se generan estas equimosis o hemorragias en forma de petequias. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se puede deber a que cuando nosotros pasamos eléctrica se genera un estado de vasoconstricción y como esto ocurre de forma violenta, después viene un estado de vasodilatación generando que algunos vasos se lleguen a romper y generando estos defectos de manchas en la canal. Entonces, ese es un problema. Ahora bien, también se ha observado que cuando existe el paso de corriente eléctrica y no se considera la intensidad del voltaje, lo que sucede es que la contracción es muy violenta, que puede causar fracturas a nivel de las vértebras dorsales o lumbares. Y estas sí estarían asociadas a hemorragia. La hemorragia generaría un mal aspecto y se tendría que hacer un recorte de la canal. Entonces, tendríamos ahí un efecto negativo. Generalmente tenemos que el aturdimiento eléctrico se basa en esta, que es la ley de Ohm, que sería la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia y la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, quisiera aumentar el flujo de corriente eléctrica, tendría que aumentar el voltaje o reducir la resistencia. Como yo no puedo reducir la resistencia en la mayoría de los casos, entonces tengo que aumentar el voltaje. Para que el aturdimiento sea eficiente, la norma nos dice cuáles son los parámetros que debemos considerar. Miren, aquí hay otros conceptos que son importantes y es el flujo, el número de ciclos que se deben aplicar. Y aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación de corriente eléctrica con mayor cantidad de ciclos y con una menor cantidad de ciclos. Entonces, estos ciclos se miden en hertz. Si tenemos 50 hertz, que es lo que más o menos considera la norma, pues tendríamos 50 ondas en un segundo aproximadamente, o sea, es el número de ciclos por unidad de tiempo. Y aquí tendríamos en ejemplo una aplicación de un aturdimiento con una energía
de alta frecuencia en comparación con una de baja frecuencia. ¿Qué tiene que ver con lo que les comentaba? Baja porque hay menos ciclos por segundo, alta porque hay más ciclos por segundo. Generalmente en el aturdimiento se pueden utilizar frecuencias de 50 hasta 200 Hz. Entonces aquí depende. 50 a 200 Hz sería como lo más común, depende de la especie. Estos son los defectos que les comentaba. Miren, así se puede ver la canal cuando el animal se aturde de manera eléctrica. Si ven, se observan algunas manchas, hemorragias, y esto puede dar un mal aspecto. A nivel post-mortem también podríamos observar pequeñas hemorragias, y esto podría pues estar asociado directamente al aturdimiento. Bien, y también observaríamos una rápida caída del pH, por lo que les comentaba, ¿no? Porque hay un descenso abrupto del pH ocasionado por esta acumulación de metabolismo elevado. Miren, aquí vemos lo que les comentaba. En cualquier aturdimiento tendríamos estas tres etapas: la fase tónica, la fase clónica y la fase de recuperación. ¿Por qué en el caso de los animales aturdidos de forma eléctrica o en los aturdimientos reversibles tenemos menos tiempo para desangrar al animal? Porque vean, a los 45 segundos o entre 15 y 45 segundos ya estaría entrando a la fase de recuperación. Por lo tanto, tenemos menos tiempo para desangrar al animal. ¿Sí? Entonces, eso hay que considerarlo. Si nosotros aplicamos el aturdimiento acá, viene la fase tónica. Antes de que entre la fase clónica, aquí tendríamos que desangrar al animal. ¿Por qué? El animal está en un estado de fase tónica, está prácticamente inmóvil, o sea, tiembla, pero no se mueve bruscamente. Si hacemos el corte específicamente en esa etapa, lo que viene sería la vasodilatación, que la cantidad de pérdida de sangre, generando que el animal o que la canal tenga un mejor aspecto. Entonces sería más eficiente este proceso. Y aquí lo observamos nuevamente, vean, fase tónica, fase clónica. Lugar adecuado o momento adecuado para realizar el desangrado es más o menos entre esta etapa. Si lo hacemos en la fase clónica, no solo tenemos el riesgo de que el animal se recupere más rápido, sino que el hecho de que se mueva, patalee, es más difícil para poder izarlo, es más difícil para poder desangrarlo porque se está moviendo de manera violenta, ¿sale? Entonces, por eso tendríamos que considerar ese tiempo. Estas son las recomendaciones que nos da la norma. Vean, tenemos recomendaciones de entre 125 y 200 volts, más o menos. Les decía, ¿no? Que es la fuerza con la cual pasa la corriente eléctrica. Y aquí observamos el amperaje, que es la intensidad. El amperaje o la intensidad se mide en amperes. Entonces vean que para las especies más grandes tenemos 1.25, tenemos de 1 a 1.25 a 1.25. Algunos autores dicen, no, 1.3. Por ejemplo, para el caso de cerdos podría ser 1.3. Este es como una especie de juego entre los diferentes factores, ¿no? Entre la resistencia, el voltaje y el amperaje. Pero lo más importante, pues, serían estos datos, porque con esto los animales queden aturdidos eficientemente. Entonces, si no podemos disminuir la resistencia, la intensidad se queda igual, tenemos forzosamente que aumentar el voltaje. ¿Para qué? Para que se alcance la intensidad necesaria y con base en ello podamos realizar un aturdimiento eficiente. Miren, para todas estas especies se habla de 50 Hz y acá para estas otras se habla de 200 Hz, de 200 a 400 o de 400 a 1500. La norma dice de forma muy puntual, depende de las recomendaciones del fabricante. O sea, si el fabricante nos da una recomendación, pues bueno, hay que seguir eso, porque con ello se asegura que se realice de forma eficiente. Bien, el aturdimiento también está sustentado por esto, porque se sabe, por ejemplo, que el impulso nervioso viaja a una velocidad que es mayor, viaja a una velocidad que es mayor a la velocidad de la corriente eléctrica. Por lo tanto, el animal, antes de que sienta, queda completamente aturdido. Entonces, esa es la ventaja de utilizar este método. Y las pinzas se pueden colocar de manera indistinta. Se pueden colocar las pinzas a la altura de la sien, por detrás de la oreja, por arriba, una abajo, o sea, es indistinto. Hay diferentes maneras en las que se puede aplicar las pinzas. Ahora, las pinzas también tienen diferentes características. Hay
son móviles, que el personal manipula dependiendo del tamaño de la cabeza del animal, y hay otras que son fijas, que es como un bastón, se coloca y ahí ya se pasa la corriente eléctrica, no se sujeta al animal. También depende mucho la sujeción que tengan hacia el animal. Ahora, en el caso de los pollos, para el caso de los pollos se utilizan tinas de escaldado. Los animales, como todo lo de los pollos se hace generalmente automatizado, los pollos ionizados y posteriormente, una vez que entra a la cabeza del animal a esta tina de aturdimiento, no es de escaldado, es de aturdimiento, el animal queda completamente insensible. O sea, mete la cabeza, pasa la corriente eléctrica por el cerebro y el circuito en este caso pues se cierra con el metal, ¿no? Que tiene pues sí, que tienen los ganchos. Solo que aquí hay algo considerar, es importante agregar agua, agregar sal al agua para mejorar la conductividad eléctrica. Y la otra es que lo más conveniente es que se aturdan lotes homogéneos. Esto quiere decir, tenemos animales más grandes o más pequeños, estos recibirán una intensidad de corriente pues diferente. Es decir, si lo promediamos en los animales pequeños, tendríamos que los animales más grandes recibirían una menor intensidad y es ahí donde se generarían algunos problemas. Ahora, si lo revisamos o lo calculamos para los animales más grandes, es probable que como los rieles están adaptados a una altura específica, en los animales más grandes, pues estos sí meterían la cabeza sin problema. Pero ¿qué pasaría con los pequeños? Que no la meterían y el siguiente paso, ¿cuál es? El desangrado. Entonces prácticamente estarían desangrados sin estar aturdidos previamente. ¿Vale? Entonces, ahí hay otro factor a considerar. ¿Dónde más se aplica el aturdimiento eléctrico? Para el caso de los borregos. Para avestruces también se utiliza el aturdimiento, se recomienda el aturdimiento cautivo. Para el avestruz también se considera el aturdimiento eléctrico. Aquí observamos de 3 a 5 segundos aproximadamente, con un ampere entre 125 y 200 volts aproximadamente. ¿Vale? También se recomienda para los conejos, tiempo de aplicación entre 2 y 3 segundos, entre 125 y 200 volts con 0.3 amperes. Cuando nosotros hablemos de amperes y miliamperes, tendríamos que considerar que un ampere es igual a 1000 miliamperes. Entonces, aquí estaríamos hablando de alrededor de 300 miliamperes. ¿No? Sería 3.3 amperes igual a 300 miliamperes. Bien, la otra que les mencionaba es esta, que aunque la norma la considera como darle un golpe a la cabeza al animal, pues se pueden generar diferentes problemas, porque si nosotros damos el golpe con la fuerza innecesaria, se estaría generando conciencia en el animal, o el animal seguiría consciente. Pero si nos pasamos de fuerza, podremos generar fracturas en el cráneo y podremos ocasionar una mala apariencia en la canal. Entonces, ese método, aunque se recomienda, tiene tiene muchas críticas. El otro que no se recomienda es la dislocación cervical. Se hace, pero no es recomendada. Y esto es porque muchos de los conejos pues no manifiestan muchos signos de dolor. Entonces el hecho de que el conejo no haga nada o no manifieste algún signo de dolor, pues no quiere decir que no sienta dolor, sino que simplemente no nos damos cuenta. O sea, es muy difícil que un conejo vocalice, por ejemplo. Entonces, esa es la razón del por qué la norma no lo considera como un método adecuado, no para los animales de un peso específico. Y ahorita vamos con el aturdimiento condicionado. Ahora, el aturdimiento por CO2. Mencionábamos que, bueno, el CO2 es el responsable del ácido carbónico a nivel celular. Entonces, cuando un animal inspira CO2, este CO2 es detectado por los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores detectan estas variaciones en el pH, porque recuerden que el CO2 es representante del ácido carbónico, se detecta por los quimiorreceptores, entonces esto genera un proceso de hiperventilación, o sea, los animales comienzan a respirar más rápido con la intención de expulsar más CO2. Sin embargo, como el medio se mantiene saturado y en la medida que los animales bajan por esta góndola donde se aplica
el aturdimiento por CO2, bueno, eso genera que las concentraciones de CO2 vayan aumentando. Recuerden que el CO2 es más pesado que el aire. Por lo tanto, entre más vayan bajando, mayor concentración de CO2 existirá. Entonces, llegará el momento en el que el animal pues, se encuentre en una situación sobresaturada de CO2, generando un proceso de hipoxia. Entonces, este proceso de hipoxia no es necesariamente ocasionado por una ausencia de CO2, de oxígeno, sino más bien por un exceso de CO2, por la concentración y el ambiente en el que se mantiene el animal. Esto genera un bloqueo narcótico. ¿Por qué? Porque hace que las terminales nerviosas se bloqueen, generando que otra vez no se puedan comunicar de manera eficiente. Entonces, esto debe ser por un tiempo de inducción de alrededor de 45 segundos. Eso es lo recomendado, 45 segundos. Si nos pasamos por más allá de 90 segundos, el animal puede morir. Y el hecho de que el animal muera, pues no es algo que necesariamente nos convenga. ¿Por qué? Porque no se favorece. Y recuerden que el desangrado tiene que ver con el aspecto, por lo tanto mejora la calidad de la carne, pero también el hecho de que un animal se desangre también favorece la vida útil. ¿Por qué? Porque el hecho de tener más sangre a nivel muscular, pues crecimiento, porque hay más nutrientes para las bacterias. ¿Vale? Entonces, esos serían como los eventos o las consecuencias que habría. Bien, esto era lo que les comentaba. Miren, los animales entran, pasan acá a la góndola, van bajando, suben y salen. Y cuando se empezó a implementar este método, pues todos decían que era un buen método porque pues, los animales entraban en grupo, el CO2 no se queda en la carne, es barato y finalmente los animales salían aturdidos completamente, lo cual aumentaba la eficiencia del proceso. Además, tendríamos este método que reduce la incidencia de PCE, por ejemplo, excepto en los animales alótano positivos. Es un método que favorece la calidad de la canal. ¿Por qué? Porque no se generan estas manchas que habíamos revisado en el aturdimiento eléctrico. Y pues decían que era una maravilla, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió decir, ¿y qué pasa antes de que los animales queden aturdidos? En algunos estudios se colocaron cámaras, esas cámaras empezaron a evidenciar que no era tal cual como se esperaba, ¿no? Que era un método que causaba reacciones adversas en el bienestar de los animales y por lo tanto ha sido un método bastante cuestionado y criticado. Por tal razón, la norma dice, también podrá utilizarse este método de aturdimiento en una mezcla con otros gases como el argón. El argón, el helio, el nitrógeno, el oxígeno, la mezcla de diferentes gases con el CO2, ha dado buenos resultados, especialmente el argón y el helio. ¿Cuál es el problema? Que son gases más costosos que el CO2. Entonces, por tal razón, pues no se ha logrado como masificar como tal la aplicación del argón para aturdir animales. Precisamente por eso, porque son más costosos. Entonces, aumentan como tal el costo de sacrificio y por otro lado, también podríamos considerar que la disponibilidad también podría ser un problema, que no es un gas que sea muy sencillo de conseguir, por ejemplo. Entonces, muchos de los estudios científicos se han enfocado en encontrar cuál sería como la mezcla más eficiente entre el nitrógeno, oxígeno, CO2 y el helio. ¿Sí? O sea, hay muchos otros gases que se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que el CO2 puede generar efectos adversos. Y, por ejemplo, si revisamos algunas de las legislaciones más, pues digamos que las legislaciones más estrictas, pues observamos, por ejemplo, que el CO2 está prohibido para el aturdimiento en peces, por ejemplo. O sea, en animales que no son tan estudiados, pero que en los países donde llevan muchos años, como en Noruega, por ejemplo, donde llevan ya muchos años en investigación y en la aplicación de investigación sobre bienestar animal, pues está prohibido. Entonces el CO2 todavía sigue siendo cuestionable. Muy bien, aquí les muestro, por ejemplo, los métodos secundarios, que son métodos que el uso está condicionado. ¿Y a qué se refiere con que el uso esté condicionado? A que no son métodos de primera elección, son métodos que se pueden utilizar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la dislocación cervical se permite en aves, pero solo aquellas
de 3 kilogramos. La decapitación solo para aquellos que pesen menos de 200 gramos. O bien se podría utilizar un disparo con arma de fuego. Entonces son como digamos que las condiciones son que yo no podría aplicar la decapitación para animales más grandes, posiblemente hablando de porque tienen un mayor desarrollo del sistema nervioso. No podría aplicar dislocación cervical de 3 kilos, posiblemente porque la médula es más gruesa y sea más difícil de poder separar o seccionar. Entonces, por esa razón, no los aplicaría. Por eso se habla de uso condicionado. O sea, lo puedes hacer, pero no de elección y bajo estas condiciones. ¿Sí? Serían como los métodos condicionados. En el caso de los roedores lagomorfos y pequeños mamíferos, que aquí entran los conejos, la decapitación previa anestesia, inconsciencia. O sea, yo no puedo decapitar al animal así de forma directa. Tengo que anestesiar o tengo que generar su aturdimiento previo. El empleo de CO2. Se prohíbe utilizar hielo seco. ¿Por qué el hielo seco? Porque no podríamos medir la concentración del CO2. Entonces, posiblemente el hielo seco esté liberando CO2, pero no podemos saber cuáles son los niveles, por eso no se recomienda. La dislocación cervical, vean, aunque se hagan adultos, esta, de acuerdo con la norma, solo se puede aplicar a animales menores a 150 gramos. O sea que si en algún momento queremos aplicar eutanasia a un gazapo, la dislocación cervical podría ser un método de elección. El congelamiento rápido, solo para los neonatos sin pelo de menos de 4 gramos. O sea, meterlos en nitrógeno líquido de forma inmediata. O sea, serían como estos métodos condicionados. Para el caso de las aves, matanzas de emergencia. La matanza de emergencia es cuando un animal se encuentra imposibilitado para mantenerse en buenas condiciones durante su periodo de estancia. La matanza de emergencia también se relaciona, por ejemplo, que si un animal viene en el transporte y durante le pasó un accidente, está fracturado, está lesionado o le ocurrió algo, podemos decidir aplicar el sacrificio de emergencia. Esto es que no debemos prolongar el dolor de ese animal por mucho tiempo. ¿Sí? Debemos hacerlo de forma inmediata. Y entonces aquí nos hablan de algunos métodos que pueden ser químicos, métodos físicos, es decir, si este animal va destinado a abasto, no es recomendable utilizar un método químico. Si no, entonces, y tenemos que aplicar el sacrificio de emergencia o matanza de emergencia, los métodos químicos podrían ser ideales. Por ejemplo, barbitúricos, por ejemplo. Si no podemos utilizar la primera opción, entonces nos vamos a los métodos físicos, que puede ser otra vez la pistola de perno cautivo, todos estos. Si eso no es posible, entonces ya en el último de los casos podríamos utilizar un objeto punzocortante. Este se inserta en el paladar superior del animal y se genera, coloca con una dirección hacia el encéfalo, con la intención de generar destrucción del cerebro. Vendría ya el desangrado, pero es en el último de los casos, ¿no? No es como un método de elección. Entonces, estos serían como los métodos de emergencia. Para el caso de bovinos, ovinos, caprinos y équidos, pues vean, otra vez, pistola de perno cautivo. Métodos químicos, si es que no se pueden utilizar los químicos, nos pasamos directo a un arma de fuego. Se puede aplicar. Generalmente hay una guía que es guía para la aplicación de eutanasia de la Asociación Americana de Médicos Veterinarios, en donde dice que la pistola se debe colocar a la altura de la sien del animal. Entonces debemos dejar un espacio, más o menos 2 metros aproximadamente, y aplicar el disparo. De cualquier forma hay que consultar la guía, que es guía americana para el aturdimiento, no, es guía para la eutanasia de los animales de la Asociación Americana de Médicos Veterinarios. Algo así. Ahí viene toda la información y te dice cómo utilizar un rifle, por ejemplo, cuáles son los calibres. Y 9 milímetros podría ser como lo más común. Calibre 22, si no mal recuerdo. Bien, entonces con esto terminaré. Ah, perdón, me falta la otra parte. Pensé que habíamos acabado. ¿Cómo saber si un animal fue
Recuerden, una vez que el animal es aturdido, tiene que caer hacia la otra área que se conoce como zona de izado. En la zona de izado tendríamos que evaluar algunos parámetros para saber si ese animal fue aturdido eficientemente. Lo ideal es que se haga un electroencefalograma y entonces se mida cuáles son las ondas que se generan a causa del aturdimiento. Se ha demostrado, por ejemplo, que los métodos de aturdimiento, cuando se aplican de manera eficiente, inducen la liberación o se generan ondas de baja frecuencia, ondas teta y ondas delta. Las ondas delta principalmente están relacionadas con el sueño profundo. Entonces, cuando un animal es aturdido eficientemente, se generan estas ondas de baja frecuencia. Y eso se ha correlacionado, por ejemplo, con algunos signos clínicos que podemos medir en el animal, como cuáles. Bueno, existen varios. Por ejemplo, reflejo palpebral. ¿Cómo es el reflejo palpebral? Bueno, aquí me voy a esta. Esta creo que es más explícita. El reflejo palpebral, el reflejo corneal y la respiración arrítmica son los indicadores que estarían señalando que el animal está insensible o que el animal está muerto. O sea, de todos los indicadores posibles que existen, estos serían los más confiables. Ausencia de reflejo corneal, ausencia de reflejo palpebral y ausencia de respiración rítmica. ¿Por qué esperamos que el animal no respire bien? Bueno, porque a nivel del tronco cerebral encontramos los centros respiratorios. Si estos están alterados, el animal no respirará de manera rítmica. Si el animal tiene una ausencia de reflejo palpebral, pues quiere decir que no tiene la capacidad de percibir el estímulo que cuando se le toca el párpado cierra el ojo. La otra, el reflejo corneal, que si tocas la córnea, pues el animal no cierra el ojo, tenga este reflejo de retirada. ¿Por qué? Porque no está percibiendo los estímulos. Aunque se dé la nocicepción, el cerebro no alcanza a percibirlos o a integrarlos y por lo tanto no se genera una respuesta específicamente para cerrar el ojo, ¿no? Lo que sí existe duda es con respecto al arco reflejo, por ejemplo. Hay animales que al momento de realizar el corte a nivel del plexo brachiocefálico, lo que sucede es que el animal hace una especie de movimiento hacia adelante. O sea, ya están colgados, se les coloca el cuchillo y hacen este movimiento, así, cuando realizan el primer corte. Y eso, existe la duda de que si realmente está sensible o solo hablamos del arco reflejo. Recuerden que el arco reflejo es precisamente para la protección. Tiene que ver con que si hay una nocicepción de algún estímulo, automáticamente la información llega a nivel de la médula, a nivel de la médula están las interneuronas que generan una respuesta, que es cuando nos quemamos o tocamos algo caliente, luego quitamos la mano. Entonces, en este caso, algunos autores dicen, probablemente no es que el animal esté sintiendo durante el corte, es que posiblemente haya este efecto del arco reflejo. Entonces, que no necesariamente implique que el animal esté sensible. Bien, todo lo demás implica que el animal esté al 100% sensible, todo lo demás. Bien, entonces, este es un reflejo que se utiliza muy frecuentemente, que es el reflejo pupilar, pero no es un indicador confiable. ¿Por qué? Se los digo porque la norma lo menciona. La norma habla del reflejo pupilar. No, no lo menciona la norma. Bueno, pero hay otros autores que hablan del reflejo pupilar. Sin embargo, el reflejo pupilar no es confiable porque se ha demostrado que hay animales que están aturdidos eficientemente que presentan reflejo pupilar. Y hay animales que no fueron aturdidos eficientemente que no presentan de igual forma reflejo pupilar. O sea, ¿qué quiere decir? Que se puede presentar en cualquiera de los casos. Por eso no es un indicador confiable. Entonces, lo que la norma nos dice en esta norma 033 es que si el animal colapsa de forma inmediata, si colapsa, entonces quiere decir que fue aturdido eficientemente y esto debe ser al primer disparo. Que no hay reflejo corneal, hay dilatación de las pupilas, miren, aquí lo menciona, dilatación de las pupilas y su mirada es fija. Esta podría ser cuestionable. No hay rotación del globo ocular. La rotación del globo ocular podría tener dos interpretaciones, o que el animal mueva los ojos siguiendo algunos objetos o personas, o bien que haya rotación del globo ocular hacia el centro y que se vea perfectamente la esclerótica. Entonces puede tener dos interpretaciones. Si considera
consideramos que es el seguimiento de objetos, la forma más adecuada es movimiento del globo ocular. Pero si lo que observamos es la esclerótica, ahí sí, lo más adecuado sería rotación del globo ocular. Esto porque algunos artículos lo mencionan así. El estado tónico, el estado clónico, vean, si el animal da patadas y el animal presenta estos movimientos involuntarios, eso es un indicador de que está bien aturdido. No hay que confundirnos. A veces vemos un animal que empieza a patalear y creemos que está sensible, y eso no necesariamente es así. Les decía, hay que olvidarnos del cuerpo y centrarnos en la cabeza, que ahí es donde están los indicadores más confiables. Mínimo de patadas, no hay reacción del corte de yugulares y carótidas y puede haber contracción del escroto, por ejemplo. En el caso del aturdimiento inadecuado, observaríamos que el animal mantenga la postura, evidentemente, pero otra vez, el hecho de que un animal caiga no quiere decir que esté insensible. O sea, cayó y eso es un buen indicador, es un buen indicio, pero no es al 100% confiable de que no sienta dolor. Párpado espontáneo, rotación total del globo ocular, respiración regular, reflejo de enderezamiento, vocalización de levantarse y hay reacción al corte de yugulares y carótidas. Entonces, como ven, pues existen diferentes eh, indicadores que pueden ser mutuamente excluyentes para determinar si el aturdimiento fue realizado de forma eficiente o no. Y ya para finalizar, en términos de auditoría, existen estos parámetros. Existe el NAMI, que es el North American Meat Institute, en donde ustedes pueden encontrar toda la información relacionada a auditorías. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, bueno, podemos implementar recomendaciones de bienestar animal, pero ¿cómo puedo determinar que lo que estoy implementando está funcionando o no? Bueno, a través de las auditorías. Aquí existen algunos parámetros, por ejemplo, en donde consideramos el uso de la picana eléctrica, que tiene que ver con el manejo que den los trabajadores hacia los animales que llegan, que se aplican en el desembarque, las vocalizaciones. Y por otro lado, tenemos el aturdimiento efectivo. El aturdimiento es excelente cuando el 100% de animales está insensible con un disparo. O sea, damos un disparo y si el 100% de ellos quedó aturdido, o sea, si de 100 animales, 100 se hizo solo con un solo disparo y ninguno de ellos presentó signos, entonces esto quiere decir que está excelente. Miren, si en 4 de ellos existen fallos, ya existe algún problema grave. Y ahí podemos tener varias cosas que revisar. Probablemente tenemos que revisar mantenimiento del equipo, calibración del equipo, podríamos revisar también posiblemente que el trabajador esté capacitado, la posición en la que se aplica el disparo y sobre todo la sujeción del animal. Esos serían como los aspectos que tendríamos que revisar si algo nos falla. Y la otra, ningún animal debe estar insensible en el riel de desangrado. O sea, el aturdimiento debe ser eficiente y una vez que son izados, ninguno de ellos debe presentar signos de sensibilidad. Por lo tanto, debemos hacer un monitoreo después de que el animal cae a los 20 y posiblemente a los 60 segundos, que es el tiempo máximo que tenemos. Si alguno de los animales tiene signos de sensibilidad, este solo debe ser 1 por cada 1000 animales. O sea, prácticamente no debe haber animales sensibles en el riel de desangrado. Y con base en estas auditorías, nosotros podemos mejorar la eficiencia de los procesos. Por ejemplo, si nuestros primeros o los primeros problemas que detectamos fueron orientados al manejo, hay que dar cursos de manejo a los trabajadores y volvemos a evaluar y comparamos qué tanto se mejoró. Bueno, ya mejoramos esos aspectos, pero no sé, la pistola sigue teniendo fallas. Bueno, si ya calibramos las fallas, hay que hacer otra evaluación. El objetivo es alcanzar el 100%. Muy pocas plantas, si no es que algunas que son auditadas nada más, alcanzan esta eficiencia. No, hay muchas fallas en el proceso de aturdimiento. Y como ven, pues es una etapa y un proceso crítico para favorecer el bienestar y sobre todo la calidad de la carne. Muy bien, ¿tienen preguntas sobre esta información que les proporcioné? No, doc, todo bien. Nada, todo bien. ¿Ustedes
que están acá de forma presencial. Mm, mm. Voy un segundo en lo que abro la otra presentación. Bueno, con esta terminamos la información que teníamos pendiente, ¿no? Sobre el tema de bienestar animal, ¿no? Que estábamos hablando sobre el tema de bienestar. A ver, mientras abro la presentación, cuéntenme sobre algunas de sus inquietudes sobre el examen. ¿Cuándo aplican el examen? En 2 semanas ya. Uy, 16, 17. Sí, yo teníamos el viernes, porque tenía algunas otras actividades y no fue imposible. No, para el siguiente martes. Sí. No. Sí, sería para el siguiente. Mm. Acá hay una. Sí. Ya. Ah, sí, está muy lejos. O aquí, mira, a ver si te dejo. Sí. De nada.
Pero justo tengo que Muy bien, ahí ya se ve la pantalla. Ya se ve, ok. Los que están en Teams ya logran ver bien la pantalla. Sí, ya se ve. Bien. Bueno, entonces lo siguiente será revisar como algunos procesos involucrados en la obtención higiénica de carne. Estamos revisando cómo es que, o sea, ya los animales llegaron, fueron aturdidos y después cómo es que se procesan y cómo se obtiene la carne. Bien. Entonces recuerden, después de que viene el lisado, en el lisado también tenemos que hacer evaluaciones de signos de sensibilidad de los animales. Después de que viene el lisado, este sería el lisado que se sujeta a algún miembro del animal y se eleva. Una vez que el animal es aturdido y es elevado, ya nunca más debe volver a tocar el piso. Y posteriormente, pues viene el desangrado. El desangrado, pues no es más que el corte de los principales vasos y pues en este caso asegurarnos de que hay una pérdida o una salida excesiva de sangre con la intención de que la sangre residual pues sea mínima. Posterior a ello, vienen algunas otras prácticas, ¿no?, que se podrían desarrollar. Por ejemplo, tendríamos que considerar acá el corte de las orejas, por ejemplo. O sea, lo que sí es importante es que no debemos empezar ninguna práctica sin antes asegurarnos de que el animal haya muerto. Eso es muy importante. Entonces, después de ello, viene este proceso de orejas, el corte de la piel, el corte de los miembros anteriores y posteriores. Y aquí hay trabajadores que se coordinan. Por ejemplo, miren, aquí ya hicieron el corte de los cuernos. Aquí se hacen dos procesos muy importantes, que es el ligado del esófago y el ligado del recto. ¿Esto por qué se hace? Bueno, se hace con la intención de evitar que haya contaminación cruzada. Si no realizamos este proceso, hay una mayor probabilidad de que el contenido gastrointestinal salga, y entonces esto pueda contaminar la canal. Por eso esta etapa se debe realizar acá. En este mismo punto o a este mismo nivel se tendría que realizar el corte de la cabeza. Recuerden que cuando nosotros realizamos o revisamos el proceso de sacrificio de los animales, nosotros debemos forzosamente de considerar que nuestro objetivo principal es la canal. Por lo tanto, eso forma parte de nuestra línea de proceso principal. Por lo tanto, la cabeza, si consideramos cuál es la definición de canal, que es el cuerpo del animal desprovisto de piel, de cabeza, de vísceras y patas, la cabeza forma parte de un despojo comestible. Si nuestro objetivo principal es la canal, la cabeza se tiene que ir a otro lugar, tiene que procesarse, lavarse en un lugar separado de nuestra línea de proceso principal. ¿Qué pasa si nosotros la procesamos ahí mismo? O no cortamos o seccionamos la cabeza y dejamos que vaya avanzando. Que con los movimientos la cabeza puede salpicar y puede generar contaminación de la canal, si es que lo hacemos como ocurrió acá. En este establecimiento tenían un error de diseño. Las cabezas se separaban después del retiro de la piel y eso es incorrecto. La cabeza se debe separar específicamente antes del retiro de la piel, porque si no, lo que les mencionaba, al momento de que la canal va pasando por las diferentes etapas, se puede ir contaminando esta y otras canales. Por lo tanto, se debe hacer de manera separada. Una vez que esta canal se separa, una vez que esta cabeza se separa, se tiene que enviar a otra área donde se debe proceder pues ya con todo este procedimiento, con todo esto de inspección de la cabeza.
Entonces ahí hay que revisar algunos puntos importantes. Posterior a ello, sigue el retiro de la piel, también conocido como desollado. En el desollado, les decía, aquí participan como grupos de personas de manera coordinada. Miren, hay personas que están en la parte de abajo realizando el retiro de la piel de los miembros anteriores y arriba de los miembros posteriores. O sea, se encargan de eliminar la piel de algunas regiones que puedan ser pues un poco más complicadas. Posterior a ello viene otra etapa que es con una despieladora así tal cual o desolladora, en la cual se sujetan algunas cadenas. Esta va enrollando la piel, la va enrollando poco a poco y lo único que hacen los trabajadores es ir cortando con un cuchillo pues aquellos tejidos que se hayan quedado adheridos. Es una forma y un mecanismo pues para hacerlo de forma más fácil y rápido. Por ejemplo acá, miren, se sujeta la piel con unas cadenas. Bien, ahí va, poco a poco, se va levantando, levantando. Lo que hacen los trabajadores solo es ir cortando un poco del tejido que se haya quedado adherido. Y pues ya, finalmente la piel se separa. Ahora bien, la piel es un despojo. En este caso es un despojo no comestible. Como no forma parte de la canal, la piel se tiene que mandar hacia otra zona para evitar contaminación cruzada. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Después de que la piel se retira, viene la etapa de visceración. De acuerdo con la norma 009 SO del 94, la evisceración no se debe realizar en un tiempo superior a los 30 minutos. Después de que el animal es aturdido, no debemos dejar pasar más allá de los 30 minutos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando el animal muere, pues se rompe todo el control homeostático que existe, entonces puede existir una proliferación excesiva de bacterias. Entonces, a los 30 minutos, lo que dice la norma específicamente es que si ya nos pasamos de los 30 minutos, debemos de retener esas muestras, mandarlas al laboratorio o mandar la muestra al laboratorio para determinar la cantidad de bacterias. Pero tomen en cuenta que si tomamos una muestra hoy y la mandamos al laboratorio, en el momento que nos lleguen los resultados, pues ya no tendremos la misma cantidad de bacterias. Pues lo que hacen en algunos casos es decomisarlas de forma directa. Para evitar todo ello, pues tendríamos que considerar que no nos debemos pasar más allá de los 30 minutos y quizás actuar antes para evitar que esas vísceras se decomisen. Entonces, se hace un corte a nivel del esternón, las vísceras rojas se van de igual forma a otra zona separada de la línea de proceso y asimismo las vísceras verdes tienen que irse a otra zona. A propósito, las vísceras se dividen en dos grupos, vísceras rojas y vísceras verdes. Las vísceras rojas incluyen corazón, pulmones, hígado y vaso. Y las vísceras verdes, pues serían prácticamente el tracto gastrointestinal. También en otros países las pueden encontrar como vísceras blancas o vísceras verdes. En el caso de rumiantes es esófago, rumen, retículo, maso, abomaso, intestino delgado, intestino grueso, recto. Todo esto formaría parte de las vísceras verdes. Sí. Pues se van también hacia el área de, bueno, es que en algunos lugares se retiran, no se procesan como vísceras. En los rastros TIF se supone que tendrían que separarse. Ajá. Entonces se tendrían que separar y se convierten en un despojo no comestible. ¿Sí? Bien, aquí observamos que se separan las vísceras se transportan y se procesan en otro lugar. Seguido de este proceso de separación de vísceras viene otro que se conoce como aserrado de la canal. En este punto, quizás antes, en este inter de la evisceración hacia el aserrado, se debe realizar la inspección veterinaria. Tenemos que revisar algunos linfonodos específicamente de nuestro interés. Seguido de este proceso vendría el aserrado. El aserrado consiste en que la canal se medias canales. Esa división de la canal en dos medias canales, pues se realiza de la siguiente manera. Miren,
hay una persona perfectamente entrenada para realizar este proceso. Es muy importante que tenga una buena capacitación para evitar que la canal pues tenga medidas diferentes, sino que se debe realizar específicamente a nivel de la línea media, para que de igual forma los cortes no vayan desproporcionados. Entonces se hace todo el proceso del aserrado. Entonces ahí se realiza el aserrado. Se pueden hacer cuarteos. El cuarteo es que esa media canal se divide en dos nuevamente. Entonces tendremos 4 cuartos de una canal. Bueno, después del proceso de aserrado viene el lavado. El lavado se hace bajo presión. Se puede hacer con agua potable o se pueden hacer con algunas sustancias que eliminen bacterias. La que más se utiliza, por ejemplo, es el ácido láctico. El agua más el ácido láctico. Y entonces esta se encarga de eliminar bacterias aeróbicas y también E. coli 157H7. Entonces es un buen método para eliminar microorganismos de la superficie. Entonces, una vez que ocurre todo el proceso de lavado, viene el área de refrigeración. Y aquí en la refrigeración pasan alrededor de 24 horas como mínimo antes de que salgan a la venta. Se espera que en las primeras 24 horas después del sacrificio, el músculo alcance una temperatura entre 0 y 4 grados y un pH inferior a 5.8. Eso es lo que pH inferior a 5.8, temperatura entre 0 y 4 grados. Eso sería lo ideal. Bien, aquí pueden observar el proceso completo del sacrificio. Sí, ¿perdón? Entre 0 y 4. Y pH menor a 5.8. Eso sería lo ideal para un proceso normal. Menor a 5.8. Medido a las 24 horas post-mortem. Miren, aquí se observan todos los procesos. Generalmente cuando nosotros visitemos un rastro o un lugar, tenemos que ir siempre de las zonas de menor contaminación hacia las zonas de mayor contaminación. En este caso, el área de refrigeración pues ya sería una zona limpia y de ahí hacia atrás podríamos considerar que en el momento de la evisceración todavía seguiría siendo una zona sucia. Por lo tanto, va desde los corrales hasta el área de evisceración. De ahí en adelante, después de que se hace el lavado final, pues ya tendríamos todo lo demás que sería una zona limpia. Entonces, como ven acá, pues todos los procesos están integrados. Tenemos ahí pues el proceso de lavado, el proceso de evisceración acá. Aquí en el proceso de visceración están realizando el proceso de inspección post-mortem de hígado, de pulmones, de corazón. Las vísceras pasan hacia otra zona, como les mencionaba, no se deben procesar en el mismo lugar. Si bien forman parte del mismo establecimiento, las vísceras se tienen que procesar en otro lugar, porque recuerden que nuestro objetivo para el caso del bovino es la obtención de una canal. Y si las vísceras no son canal, pues no las debo procesar en el mismo lugar. ¿Vale? Entonces, eso es algo que debemos considerar. Sí, sí, tiene que hacerlo un veterinario. Sí, no hay una distinción. Hay ocasiones donde el casco, por ejemplo, dice Senacica, o por ejemplo, traen una bata que diga Senacica o algo así. A veces no hay distinción. Pero sí, o igual viene la otra, que hay ocasiones donde la cantidad de médicos no es la suficiente y los mismos trabajadores hacen la revisión y a veces ya tienen mucha experiencia sobre lo que está bien y lo que está mal, lo normal y de lo anormal, y entonces te dicen, detecté esto, entonces ya llaman al médico para que él tome la decisión final, que no es lo ideal es que lo haga el veterinario, pero a veces no hay. Bueno, aquí como ven, pues ya entran acá, aquí está el proceso de retiro de piel. La piel se va jalando hacia abajo y se procesa en otra área diferente.
Y ven, ahí se va separando y hasta que la piel se va hacia otro lado. Ahí llega el carrito con las vísceras, o que transportará las vísceras verdes. Ahí se está llevando a cabo el proceso de aturdimiento. Si ven, o sea, las líneas de proceso no son tan largas, son pequeñitas. De esto depende, pues, también el flujo de animales que sean sacrificados al día. Se hace un lavado ahí del animal, otra vez, para disminuir contaminación de la superficie de la piel. Y pues aquí ya entran hacia el área de aturdimiento. Ahí se ve todo el proceso, el animal entra. Y se aturde de forma rápida. Le adelanto un poco porque ahí pasan como 3 o 4 animales. Miren, después de que el animal quedó aturdido, pasamos por esta zona que se llama zona de escurrimiento. Esta zona de escurrimiento es la que lleva a los animales al cajón de aturdimiento. Y previo a ello viene una zona, un corral, que sería como el corral de lavado o de baño antemortem, y antes de eso vienen los corrales de espera. Ahí están realizando un baño a los animales. El objetivo principal del baño es eliminar contaminación superficial de la piel. Porque recuerden que la piel se convierte en una de nuestras principales fuentes de contaminación. Entonces, al momento de bañarlos, pues con ello evitamos y disminuimos el problema. Entonces, ahí se ve prácticamente todo el proceso, ¿no? Desde que el animal está en los corrales hasta que finalmente se envía hacia las canales o se mantiene en refrigeración. Miren, lo que contempla la norma, que se me olvidó mencionarles, son estos apartados. Tenemos un área de desembarque, todo esto forma parte de la norma 008. Tenemos un desembarque, un corral de recepción, del corral de recepción pasamos al baño antemortem, del baño antemortem a la zona de escurrimiento, que es esta que les mostré hace ratito, luego entran al cajón de insensibilización, posteriormente se van hacia el área seca, al desangrado, al despielado, desollado. Vean que la cabeza se tiene que separar e ir a otra zona. La evisceración se debe dividir entre rojas y verdes y de igual forma se debe hacer de manera alejada. Luego viene el corte de canales, la inspección, el lavado, la refrigeración y el área de carga de producto. Si ustedes ven aquí, la norma lo divide entre zonas grises, que son estas zonas de mayor suciedad, a zonas pues blancas, ¿no? Que son zonas de menor suciedad. Cuando nosotros realicemos una visita, les decía, en términos de evitar contaminación cruzada, tendríamos que hacerlo siempre de las zonas limpias hacia las zonas sucias y no al revés, porque si lo hacemos de las zonas sucias, estaríamos transmitiendo microorganismos a estas zonas más limpias. Y aunque existen vados sanitarios, existe el lavado de botas, lavado de manos y lavado de todo, pues existe el riesgo de que haya esa transmisión de microorganismos. Aquí, por ejemplo, les pongo, de acuerdo con la norma 008, cuáles son los requisitos adicionales que debemos considerar si es que el rastro tiene certificación TIF. Por ejemplo, planos, muy importante para saber cómo movernos a lo largo de la planta, el flujo de operación, los pisos deben ser impermeables, los muros deben ser de fácil lavado, los ángulos redondeados, la regulación de plaguicidas, programas de fauna nociva, los POEs. Es muy importante considerar todo esto, que forman parte de los prerequisitos para la implementación del HACCP y para los programas de limpieza y desinfección. De nada nos sirve, por ejemplo, tener una mesa de acero inoxidable, grado alimenticio, perfectamente y muy costosa. Y además, de nada nos sirve que tengamos esa mesa y también los programas de limpieza y desinfección muy bien establecidos si tenemos roedores, por ejemplo. O sea, la limpieza no nos sirve porque el roedor puede volver a ensuciar las mesas de contacto. Entonces debe ser una integración de todos los programas. Control de calidad, listado de material de empaque, abastecimiento del agua, los drenajes, la planta de rendimiento. Lo que la norma dice es que si no tenemos una planta de rendimiento en el establecimiento, esta debe contar con un contrato con otra empresa que sí tenga planta de rendimiento. Entonces, con base en ello, pues se establece que es importante considerar esto. Porque no es que liberemos todo al ambiente, ¿no? Existiría contaminación o que el agua vaya con todos los sólidos.
lo que existiría una mayor proliferación de microorganismos. Por lo tanto, esto se debe separar y se debe hacer un tratamiento de aguas residuales. Estacionamientos, lavado de equipo, iluminación, todo eso. Muy bien. Entonces, a diferencia de lo que hemos observado, miren, este diagrama de flujo, si quieren se los paso. Este diagrama de flujo aplica para el sacrificio de bovinos, ovinos, caprinos y équidos. O sea, todo lo que vimos aplica para estas 3 especies. Bovinos, ovinos, caprinos, 4 especies. Es exactamente lo mismo. Aplica para todas ellas. Son comunes, ¿no? Lo único que diferencia probablemente, o la única diferencia estaría relacionada con las alturas, por ejemplo, altura de los rieles, eso sí podría ser distinto, pero en esencia es exactamente lo mismo, son las mismas etapas. Pero para el caso de los cerdos y de los pollos, sí observamos diferencias. ¿Por qué? Porque miren, en el caso de los pollos, ¿cómo se empieza el proceso? Con un colgado. Las aves tienen que colgarse antes de todo el proceso, a diferencia de los bovinos, que entran al cajón de aturdimiento y ahí se aturden. Acá no. Las aves se cuelgan, pasan por la tina de escaldado, se aturden y luego se desangran. En el caso de los cerdos, se aturden, luego se desangran, no se cuelgan. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué sigue? Hay etapas en común, 2 etapas en común entre cerdos y aves. ¿Cuáles son estas etapas? El escaldado. Después del desangrado, viene escaldado. ¿Sí ven? Aquí están, este es escaldado y este es escaldado. Las 2 etapas son similares entre las especies. El escaldado, ¿en qué consiste? En sumergir el cuerpo del animal en agua caliente con una sustancia alcalina. ¿Esto para qué? Para facilitar la remoción de pelo en el caso del cerdo o de plumas para el caso de las aves. Es una etapa que sirve para eliminar o para una etapa posterior que es la eliminación de piel, de pelos y plumas. Después de esta etapa de escaldado, aquí es importante considerar que el escaldado se puede realizar a diferentes temperaturas. Existe un punto intermedio y es a una temperatura de 60 grados. Cuando la temperatura de escaldado se mantiene a 60 grados, si está por arriba de los 60 grados, tenemos la ventaja de que tenemos la ventaja de que se eliminan más bacterias, pero tenemos el riesgo de un sobreescaldado. Cuando lo hacemos por debajo de los 60 grados, tenemos el riesgo de que haya un aumento en el crecimiento de bacterias, pero disminuimos el riesgo del sobreescaldado, entendiendo que el sobreescaldado es un motivo de decomiso. ¿Sale? Entonces, el sobreescaldado, no debemos llegar al sobreescaldado. ¿Por qué? Porque se genera un mal aspecto. Bien, después de esto, después de este proceso del escaldado, en el caso del cerdo viene el pelado, luego viene el afeitado, que esto lo realizan los trabajadores con cuchillos muy afilados. Luego viene otro proceso que es el flameado, que también lo pueden encontrar como chamuscado para el caso del cerdo, que consiste en pasarle una flama así de forma directa a la piel con la intención de retirar la mayor cantidad de pelo, porque a diferencia de las otras especies, la piel del cerdo se mantiene en la canal. Habíamos mencionado que la canal era el cuerpo del animal desprovisto de piel, de patas, vísceras, cabeza. En el cerdo no aplica esa definición, porque la piel se mantiene adherida a la canal, las patas se mantienen en la canal, la cabeza se mantiene en la canal. Entonces, para el cerdo no aplica esa definición. Bien, después del proceso de flameado viene otro proceso de lavado. Que aquí lo que hacen es como hacer un detallado específicamente de las canales con la intención de retirar la mayor cantidad de pelo. Bueno, para el caso de los pollos viene el escaldado, luego el desplumado. Después del desplumado, pues ya viene el cortador de corvejones. Viene ¿cómo se llama? Es un equipo que se llama abridor, que ingresa directamente a la cavidad celómica con la intención de favorecer la evisceración.
Entonces, si ven, sí hay algunas pequeñas diferencias. Luego ya viene la evisceración formalmente y el retiro de vísceras, que estas se deben separar y mandar hacia zonas diferentes. Bueno, para el caso del pollo, debe existir un preenfriamiento. El preenfriamiento consiste en meter las canales de pollo en agua con hielo y ahí se mantienen previo al proceso de refrigeración formal. ¿Sale? Entonces, este proceso se llama preenfriamiento o enfriamiento. Miren, después ya viene la preinspección y luego la refrigeración. Sí, con hielo. Sí, sí. El hielo, recuerden que debe cumplir lo que establece la norma 201. SSA1 del 2002, si no mal recuerdo. Todo lo que sea el hielo en contacto con el alimento debe cumplir lo establecido en la norma 201, SSA1 del 2002. Bien, entonces, estas serían las diferencias. Así se ve un sobreescaldado, miren, se alcanza a apreciar acá, que ya hay como un proceso de desnaturalización de las proteínas de la superficie y este proceso de desnaturalización estaría generando un mal aspecto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí comienzan a ocurrir diferentes procesos proteolíticos que finalmente nos llevan a un mal aspecto. La carne verde con otras tonalidades y eso no es lo que buscamos. Necesitamos evitar el sobreescaldado. En el pollo que se vende de forma convencional en los mercados es muy frecuente que haya sobreescaldado. ¿Por qué? Pues porque no se hace un proceso de inspección para la venta del pollo que tiene estas alteraciones. Y la otra es que prefieren que haya un sobreescaldado antes de que haya bacterias. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Muy bien, para los temas de inspección post-mortem, es importante considerar que hay 4 puntos de inspección importantes. El primero de ellos debe localizarse en las cabezas y en la lengua de bovinos, ovinos, equinos y caprinos. Debe existir un punto de inspección en cabezas y en lengua. Podríamos tener otro punto de inspección en vísceras rojas, otro punto de inspección en vísceras verdes y otro en las canales. Esos son los puntos de inspección que establece la normatividad. Sí, son 4 principales. No son los únicos, pero son los que establece la norma. Ahora, la inspección se debe realizar en todos los órganos deben ser sometidos a inspección. Podríamos decir, ¿y por qué se someten a inspección todos los órganos si la norma dice que hay órganos que no son comestibles? Por ejemplo, los aparatos reproductores, la vesícula biliar, los pulmones, la tráquea. ¿Por qué la norma dice que estos no son aptos para consumo? ¿Y por qué tendríamos que revisarlos? Bueno, porque si en algún momento existe alguna alteración o hay enfermedades que lesionan algunos otros órganos, independientemente de que sean comestibles o no, tendríamos que determinar si los órganos que se encuentran en ese animal podrían ser aptos o no aptos. O sea, es para complementar nuestro dictamen. Por eso es importante hacer la revisión de todos los órganos, independientemente de que se coman o no. Bien, es importante que nosotros identifiquemos algunas lesiones o afecciones agudas en comparación con las afecciones crónicas. Las afecciones agudas generalmente se manifiestan por inflamación generalizada, por hemorragias y por petequias de forma generalizada. Cuando observemos que el animal presenta pues un proceso de infección o un proceso séptico, es muy probable que haya inflamación generalizada y de igual forma hemorragias en forma de petequias. Eso nos estaría indicando que el animal cursa por un proceso agudo. Ahora bien, ¿qué pasa si el animal cursa por un proceso crónico? Bueno, aquí es probable encontrar adherencias, tejidos necróticos o fibróticos y en este caso los dictámenes pueden ser menos severos, excepto si el proceso o el efecto es generalizado. Por ejemplo, si nosotros encontramos que el animal presenta manchas en la piel en forma de diamante, pues eso ya nos puede decir que hay una afección clínica que es la erisipela, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es muy característico de esa enfermedad. Ahora bien, si nosotros hacemos inspección post-mortem de ese animal,
Pues resulta que no tiene afección en los linfonodos ni tampoco presenta afección en los diferentes órganos. La pregunta sería, ¿es apto o no apto para consumo? Pues podría ser apto para consumo porque no tiene otro tipo de afecciones. Quizás solo podríamos someter a decomiso la piel de ese animal. Ahora bien, ¿qué pasaría si en ese animal observamos una menor concentración de lesiones en la piel, pero al momento de hacer inspección post-mortem encontramos los efectos agudos, que es linfadenopatía generalizada más las hemorragias? Pues quiere decir que el animal está cursando por un proceso agudo y entonces el decomiso sería total. ¿Vale? Entonces, con base en los hallazgos, tendríamos que determinar una cosa u otra. Ahora, ¿cómo realizamos un proceso de inspección? Se puede realizar en 3 pasos principales. El primero, la observación. Y para ello es importante identificar aquello que consideramos normal y diferenciarlo de lo anormal, normal versus anormal. Si observamos un hígado y este hígado presenta una coloración amarillenta, una coloración naranja quizás, ¿eso es normal o es anormal? Bueno, pues sería normal. Y ya con base en ello podríamos determinar pues que hay algo, hay alguna alteración. Ahora bien, la otra sería la palpación. Ya observamos, si no observamos nada, nos vamos a la palpación y en la palpación sí podríamos identificar alguna otra alteración. Quizás algún absceso que no se ve a simple vista, algún abultamiento, crecimiento de tejido, todo eso lo podemos determinar a través de la palpación. Y el último paso sería a través del corte de los principales linfonodos. Entonces ya vimos lo normal de lo anormal. Ya descartamos que existe ahí alguna masa o algún crecimiento anormal. Y lo siguiente sería identificar cuáles son los principales linfonodos, hacer cortes y determinar o ver específicamente toda la anatomía del linfonodo para ver si existe algún problema o no. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos todo lo que procede de un animal, identifiquemos la canal y se colocan generalmente números consecutivos. O sea, la canal 1 debe tener la cabeza 1, la piel 1, las vísceras 1, el corazón 1. O sea, si en algún momento encontramos alguna alteración en la cabeza, tendríamos que recurrir a la canal de ese animal. Por eso es muy importante la identificación. Aquí observamos otros, vean el número de la canal que le corresponde. Y con ello podríamos asegurarnos de que estamos efectivamente revisando ese animal que es de nuestro interés. Sí, sí. Se utilizan estos marcadores que son grado alimenticio. O sea, es una tinta, puede ser azul o puede ser roja. Son tintas grado alimenticio, o sea, específicamente diseñadas para el marcaje de productos comestibles. No tienen plomo, no tienen ninguna otra sustancia que pueda generar alteración o contaminación. ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿Qué son las 11? Me dicen que hay que pasar lista. Ok. Bien, tienen que registrar su asistencia, por favor. A ver, déjenme ver si está en el chat. Creo que no hay nada en el chat, ¿verdad? ¿O ya lo tienen? Sí, Doc, sí les mandé la doctora. Ah, bien, regístrense, por favor. Bien. ¿Qué es lo que debemos hacer en la inspección de cabezas? Miren, lo que la norma nos dice es que para la inspección de las cabezas, estas deben presentarse libres de labios, de piel o cualquier otro contaminante. Las cabezas deben estar desprovistas de prácticamente todo aquello que pueda contaminar. Se deben lavar previamente a que nos lleguen al área de inspección. Generalmente se usa una manguera con 3 salidas, 2 se insertan en los hollares y una por la boca, y con eso y a presión se lavan perfectamente bien las cabezas.
¿cuáles son los linfonodos que tendríamos que identificar? Bueno, aquí vamos a observar un video donde se hace el proceso de inspección. Ahí se hace el lavado de la cabeza. Este era un rastro no tipo inspección federal, por eso dejaban parte de la piel. Recuerden que la piel, pues, tiene mercado. O sea, existen tacos de todo tipo. Entonces, en la cabeza, la piel tiene mercado. Entonces, ¿cuáles son los linfonodos que se están revisando aquí? Estos que está identificando acá, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Cuáles? No. Estos que están acá de forma lateral se llaman parotídeos. Los que estaban acá se llaman retrofaringeos laterales. Miren, ahí están los linfonodos. No es necesario tener un espacio específico entre los cortes, ¿no? Es importante hacer la inspección para observar la anatomía del linfonodo y ver si existe alguna alteración o no. Estos que va a identificar son los submandibulares. Estos sí. Entonces, en el caso del bovino, todos los linfonodos vienen por pares, que serían parotídeos, retrofaringeos laterales, retrofaringeos medios y submandibulares. Son los tres linfonodos que se tienen que revisar. Miren, aquí adentro está realizando un corte y aquí está revisando los retrofaringeos medios. Entonces, parotídeos, retrofaringeos, estos se dividen en dos, laterales y medios, los submandibulares. Esos serían los linfonodos que se tienen que revisar de rutina. Y estos sí se revisan de rutina. Ahora, otro tipo de linfonodos que se tienen que revisar, perdón, otra cosa que se tiene que revisar en la cabeza son los músculos maceteros. Los maceteros también se tendrían que revisar. Miren, aquí, por ejemplo, identificó una lesión granulomatosa, aquí a nivel del retrofaringeo derecho, perdón, a nivel del submandibular derecho. ¿Sí ven? Entonces se está tratando de retirarlo sin que esto genere rotura de esta lesión. Tiene que evidenciar, pues, el por qué hizo el decomiso. Si es que es un animal positivo a tuberculosis, por ejemplo, tendría que establecer todo un dictamen para que no haya ningún problema. Y para eso nos sirve entonces la trazabilidad o la identificación. Como aquí ya vimos que este animal tiene una lesión granulomatosa, tendríamos que irnos forzosamente a las canales para ver qué es lo que está encontrando en las canales. ¿Sí? Bien, entonces ahí lo que procede es a retirarlo. Lo que dicen los manuales de inspección veterinaria es que cuando hay lesiones granulomatosas, la cabeza se tiene que decomisar, incluyendo la lengua, la cabeza y la lengua. La canal, si no presenta alteraciones, pasa a consumo sin ningún problema. ¿Sí? Eso es lo que se tendría que hacer. Otro de los puntos que les mencionaba es esto, hacer cortes a nivel de los maceteros. Con eso nosotros buscamos la presencia de Cysticercus bovis, para el caso de la Taenia saginata. Entonces aquí tendríamos que observar estos cisticercos. Si se detectan, entonces se tendría que decomisar la cabeza. Si se detectan a nivel del cuerpo, pues también tendríamos o podríamos hacer un decomiso total de ese animal. Bien, ¿qué otro tipo de linfonodos tenemos que revisar? Estos, los linfonodos en pulmones. Estos se dividen en dos principales, que serían los linfonodos traqueobronquiales, que se dividen entre derecho e izquierdo. Estos se encuentran en una gran cantidad de tejido conectivo, entonces debemos identificarlos primero y hacer cortes. Luego vienen los del mediastino, que son los mediastínicos, que a su vez se dividen en craneales, en medios y en caudales. No es necesario hacer una identificación si es un craneal, si es un medio, es un caudal, solo hay que revisarlos. Algunos de ellos se quedan adheridos a la pleura parietal, entonces ahí no necesariamente debemos tener todos, pero sí es importante hacer una revisión de todos ellos, los que encontremos ahí. Luego viene en el hígado. ¿Qué observamos en el hígado? Los linfonodos hepáticos. Y estos varían en cuanto a su número. Se hace un retiro de la
vesícula biliar, y los linfonodos se tienen que revisar, hacer cortes, secciones laminares, para exponer a lo largo el linfonodo y determinar si no hay alguna alteración. Miren, aquí más o menos se aprecia cómo se realiza el proceso de inspección. Todo es muy rápido y se hace muy rápida. Miren, ahí está realizando algunos cortes. La vesícula biliar se rompe, se retira. Ahí hace la palpación si no hay alguna alteración. Hay algunas pequeñas manchas conocidas como manchas de leche que a veces se asocian a la presencia de parásitos. Y ahí hay que determinar si realmente tiene alguna alteración o no. Si no, pasa ya directo al área de refrigeración o la inmersión en agua con hielo. Aquí están, miren, los linfonodos del mediastino. Aquí están los traqueobronquiales, lateral izquierdo en este caso. La tráquea se separa. Traqueobronquiales lateral derecho. Esa es la palpación. Y si no se detectan anormalidades, pues pasa sin ningún problema. Bien, y ya para finalizar, entonces tenemos en las canales. Los linfonodos de las canales se dividen en dos grandes grupos, que son los de la cara interna y los de la cara externa. Los de la cara interna son todos estos que ven acá. Todos estos forman parte de los linfonodos de la cara externa. Perdón, cara interna. No se revisan todos, por supuesto. El que más se revisa sería uno que sería el supraescapular, o el cervical superficial. Ese es el linfonodo que se revisa de rutina. Si nosotros tenemos dudas con respecto a algunos otros linfonodos, tendríamos que revisar cada uno de ellos, como se observa aquí, y aquí se observan pues cuáles son las ubicaciones anatómicas. Pero si no, generalmente el que se revisa de rutina es este. Miren, este está envuelto en una cama de grasa, entonces hay que identificarlo, hacer un corte más o menos 10, 15 centímetros de profundidad. Este es de la de la cabeza que fue decomisada anteriormente. Entonces se observa y no hay alteraciones. Y como no hay alteraciones, pues solo la cabeza se decomisa. Si en este caso estos linfonodos presentaran alteración o lesiones granulomatosas, entonces ya este animal sería sospechoso de tuberculosis. Sigue siendo sospechoso, pero la canal puede pasar a consumo porque no presenta alteraciones. No así la cabeza, que esa sí fue decomisada. Es como una especie de bolsita, se identifica, está lleno de grasa y se extrae, se hace la inspección. Si no hay ninguna alteración, entonces avanzamos con el proceso. Y como ven ahí, si ya no hay alteración, pues no pasa nada, no. La canal se puede aprobar para consumo. Bien, otra de las alteraciones que podemos observar son los hematomas. Los hematomas también son parte importante de la inspección. Existe la norma 030 que nos dice que los hematomas se pueden dividir de acuerdo con su tamaño. Miren, por ejemplo, se considera crítico cuando miden más de 6 centímetros y su dimensión, en dimensión o tienen más de 2.5 centímetros de profundidad. Eso es lo que consideraríamos un hematoma crítico. Mayor, menos de 6 en su mayor dimensión, menor, menos de 2.5 centímetros de profundidad. Eso lo establece la norma 030, que habla de la inspección y verificación de las canales y de canales, vísceras y despojos. Entonces, este es otro de los puntos que tendríamos que considerar para determinar la severidad o la alteración que presentan las canales con respecto a los hematomas. Y miren, ya finalmente, para poder establecer un dictamen, es muy importante considerar el reglamento del control sanitario de productos y servicios, porque aquí nos dice específicamente cuáles son los aspectos que debemos considerar en
determinar o cuáles son los causantes de decomiso total o parcial. Y finalmente esto, los sellos que se colocan. Para un animal que sea inspeccionado y aprobado y que sea sacrificado en un rastro TIF, debemos considerar la tinta roja. Para inspeccionado y aprobado. Un animal que tenga la característica de inspeccionado y aprobado con restricción, debe colocarse una tinta azul. Inspeccionado y aprobado para los productos equinos, de equinos. Y la norma 194 solo nos habla de dos colores, del azul y del negro. En ambas normas, el negro es para una canal inspeccionada y decomisada, en ambas normas. ¿Sí? Como ven acá, en ambas normas, el negro nos indica que es un producto decomisado. Y aquí se pueden utilizar tintas que no necesariamente son grado alimenticio, o se pueden desnaturalizar. Esto ya es un indicador de que no debe salir a la venta, ¿no? Bien, entonces con esto terminaríamos esta sección de inspección. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto que revisamos, que incluía la norma 008, la norma 009 y la norma 194. Entonces todo esto está sustentado por esas normas. 008, 009 y 194. Ese sea uno del 2004. Pero no sé si tengan alguna pregunta. Sí, Luis. Sí, también se hace una separación entre la molleja, por ejemplo. Las mollejas se van a un lado y las vísceras, los intestinos y todo lo demás se va a otro lado. Sí. Pero no sé si se hace esa división entre rojas y verdes. Creo que no. Solo la molleja se separa y se va hacia un lado. Ajá. El término de canal, sí, también se utiliza canal de pollo, sí, sí, sí. Pero sí, también se puede aplicar. Sí, porque si lo revisamos es el cuerpo del animal desprovisto de cabeza, de patas, de vísceras, pero solo mantiene la piel. Podría ser la diferencia, ¿no? Pero sí se aplica el concepto. Claro. Sí. Eso es algo importante. Los linfonodos se tienen que dejar, o sea, se dejan ahí, no hay ningún problema. Pero eso también abre la posibilidad a que si los linfonodos participan, por ejemplo, en este proceso o sea, son parte importante del sistema inmune, el hecho de que los cortemos podría aumentar el riesgo de contaminación con alguna bacteria. Entonces, la sugerencia es que se haga la inspección antes del lavado final, que el lavado final sea lo último que se tendría que desarrollar, ¿no? O que se tendría que aplicar, no desarrollar, aplicar. ¿Por qué? Porque si hay algunas bacterias, el lavado final con ácido láctico o otro ácido orgánico, pues eliminaría esas bacterias. Y no hacer la inspección después del lavado final. ¿Sí? De nada, Luis. ¿Alguien en el chat tiene alguna pregunta? No sé si ya se registraron para su asistencia. Doc, yo tengo una duda. Dime, Valeria. Los productos de equino verde están, o sea, son aceptados, ¿verdad? Sí, son aceptados. Inspeccionado y aprobado, sí. Va, gracias. De nada. Doctora Sofía, no sé si está por ahí. ¿Ustedes ya pasaron lista? ¿Ya? Ah, bien. Bueno, entonces era eso. Tenía la duda que si ustedes tenían que registrarse en otro lugar. Pero si ya registraron asistencia, entonces, pues eso sería todo y nos veríamos el próximo. Hola, Doc. Nos veríamos el próximo de este martes al que viene. Sí, creo que es cuando tenemos la cita. Que estén muy bien. Hola. Gracias, Doc.